En esta ocasión toca continuar con lo que habíamos empezado a hablar en la sesión anterior de Serie Amoros acerca de la posibilidad de un discurso o de un tono sexista en el discurso filosófico y de qué manera incluso esta disciplina o conjunto de disciplinas, este saber que es la filosofía, que tiene en su seno, ¿no?, la posibilidad de pensar la libertad. De hecho es una de sus condiciones, ¿no?, pensar la libertad. Es posible que también mientras hace eso, reproduzca algunas de las ideas que se encuentran en su tiempo, en gran medida porque, pues, si bien la filosofía busca independizarse de los condicionamientos y determinaciones concretas, ¿no?, carácter institucional, de carácter ideológico que se manifiestan en cada sociedad, esto no es del todo posible, porque al final todo sistema filosófico o toda perspectiva o invectiva filosófica es llevada a cabo por individuos concretos, mismos que no pueden brincar, ¿no?, por encima de su sombra. Entonces, habíamos estado haciendo una revisión más o menos general del sexismo en filosofía, particularmente hablando del sexismo en el plano ideológico y cómo Serie Amorós expande, ¿no?, el campo ideológico hacia otro tipo de zonas, ¿no?, en función de un concepto que es muy tradicional o muy cercano al que realiza el marxismo, ¿no? La manera en la que dentro, por ejemplo, de este libro clásico, que es la ideología alemana, se define a la ideología como una percepción necesariamente falsa de la realidad, ¿no?, constitutiva, perdón, constituida de las relaciones sociales concretas entre individuos que conducen eventualmente a una división de clases, y que la división de clases atiende a dos tipos de seres humanos, siendo los primeros y los que se encuentran por encima, ¿no?, la clase dominante, y los que se encuentran por debajo de una clase dominada, ¿no? En el caso de lo que mencionaban Marx y Engels eran pues el proletario de la burguesía, porque está hablando estrictamente o específicamente del capital, pero la situación para Celia Amorós de pronto es más amplia en el sentido de que independientemente de la clase a la que se pertenezca, perdón, una disculpa, las mujeres tienen una desventaja porque parece ser que existe una especie o una suerte de pacto interclasista que hace posible que incluso los hombres que se encuentran por debajo de otros en función de su relación con los medios de producción, en función de un sistema de dominación a partir del color de piel o de la pertenencia a un grupo étnico, tienen una posición mejor o más privilegiada que, pues, las mujeres en términos muy generales, ¿no? Esto no es absoluto. De hecho, se ha hablado mucho posteriormente a esto, ¿no? Conceptos que proceden de los estudios culturales, que no son estrictamente de la filosofía, ¿no?, pero de los estudios culturales, como la interseccionalidad, ¿no?, esta idea de que la opresión se mueve en matrices y que eventualmente, pues, de acuerdo a la forma en la que pues sí, dichas matrices, dichos procesos o pertenencias a ciertas determinaciones étnicas, de clase, religiosas incluso, puede resultar en una opresión mayor o menor, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es otra cosa. A mí en lo particular no me gusta mucho ese esquema de pensamiento, pero vamos, que es parte del el conjunto de conceptos que existen en la actualidad. Entonces, Serie Amorós trata de identificar a partir de este concepto de ideología, ¿no?, y de este pacto interclasista algunos de los elementos centrales en la filosofía occidental que resultan en una afirmación, en muchas ocasiones consciente, en muchas ocasiones no del todo consciente, del machismo, ¿no?, un enfoque sexista en el seno mismo, pues, del pensamiento filosófico. Eh, Habíamos avanzado particularmente hasta el punto del tratamiento que Hegel hace de esto, y Hegel, como siempre, es un autor complejo, pero muy, muy interesante, porque en él se sintetiza y se hace autoconsciente de la edad moderna, ¿no? Esta es una cosa que menciona Habermas ahí en el discurso filosófico de la modernidad, uno de sus libros pues más influyentes, ¿no?, junto con la teoría de acción comunicativa y algunos otros. Ahí
Habermas dice, ¿no? Que Hegel representa algo así como la mayoría de edad de la modernidad. En cierto sentido, tiene razón, porque a partir de Hegel, la manera en que nosotros tenemos de articular el pensamiento filosófico es más distinta, es distinta, perdón, y sobre todo entra en contacto con la historia, ¿no? Esta idea de que la razón puede vaciarse en la historia y abrevar también de ella y materializarse o cristalizarse en formas históricas concretas, es una cosa que, aunque suena a sentido común, hizo falta que llegara Hegel para que la pusiera, ¿no? Estrictamente en una filosofía de, pues, primero, del espíritu, ¿no? Pero eventualmente se convierte en una filosofía política, en una filosofía del derecho, etcétera, ¿no? En sus distintas obras, ¿no? Habíamos hablado entonces de esta dualidad, cómo se presentaba la dualidad hombre-mujer en el plano de la filosofía hegeliana, específicamente en la fenomenología del espíritu, que es ese clásico de la filosofía que, como todo buen clásico, y espero no sea el caso, eh, todo buen clásico es un clásico porque todo el mundo te lo recomienda y poca gente lo lee. Ahora, no creo que pocos hayan leído la fenomenología del espíritu. ¿Por qué no? Porque es un texto infaltable, ¿no? En la historia de la filosofía, porque todos de alguna manera lo tuvimos que haber revisado, aunque no nos gusta, ¿no? Incluso aquellos que pertenecen a la tradición de la filosofía analítica, de pronto revisan a Hegel, ¿no? Hay autores como Robert Brandon y algunos otros que por allá que siguen revisando a Hegel, eh, aun cuando pertenecen a la tradición anglosajona, ¿no? Eso es una cosa común, pero una cosa que sí, o sea, digamos, algo que sí es cierto, es que aun cuando Hegel es un autor que se revisa frecuentemente y que se lee extensiva e intensivamente, eso no significa que sea un autor que en términos muy generales sea sencillo de leer, ¿no? De hecho, es complicado, es un autor difícil con el que hay que luchar para poder leerlo y bueno, en gran medida esto tiene que ver con el cambio, ¿no? De paradigma, una salida de lo que se puede llamar una filosofía de la conciencia hacia un planteamiento distinto, ¿no? Del yo, de la relación con el exterior, del sujeto y el objeto, etcétera, ¿no? Hay muchos libros que mencionan eso. Quizá el que a mí más me gusta es el de Ernst Bloch, ¿no? Sujeto-objeto, el pensamiento de Hegel, que es un libro, a mí, desde mi punto de vista, muy claro, ¿no? Que nos hace entender, o al menos a mí, ¿no? A partir de que leí ese libro y releí a Hegel, pude entender un poquito mejor. No les voy a decir que de todo bien, porque creo que nadie tiene, bueno, tal vez alguno que otro, ¿no? Tal vez Terry Pincar, ¿no? Y no sé, algunos otros, ¿no? Muy contados tengan una gran claridad, ¿no? Me refiero a los vivos, con respecto a Hegel, porque en general es un autor que puede ser leído desde muchos puntos de vista. Pero sin desviarnos más, en Hegel el sexismo es identificado por Amorós a partir de una dualidad que de hecho penetra, ¿no? En la historia del idealismo alemán y de la filosofía en su conjunto, que es la dualidad del sujeto y el objeto en un primer momento, que es superada en Hegel, pero que reaparece como la naturaleza y la cultura. Ahora, claro, podemos tener la imagen de un Hegel naturalista, ¿no? O de un Hegel holista, en el que la naturaleza se rearticula, ¿no? En cultura, sí, pero a la hora de estructurar esa relación, a la hora de plantear que la naturaleza se rearticula en cultura, Hegel mismo, y esto es el texto, no puede desviarse mucho, nos habla acerca de cómo el hombre es el reino de la cultura y la mujer el de la naturaleza, porque en la mujer se expresa con toda claridad eh, la comunidad natural, la ley divina, es decir, la familia, gravita, ¿no? En su centro, y esto nos permite identificar pues este sexismo ideológico de Hegel, ¿no? De cómo la mujer, precisamente por estar vinculada a las labores de crianza y reproducción social, pareciera tener como inherentes algunas cualidades que no son inherentes, sino que están producidas sociohistóricamente. Ese es quizá lo que resulta problemático. Es un momento en el que la filosofía de Hegel parece ser inconsistente consigo misma, al menos en este respecto. Porque uno de los elementos del historicismo, ¿no? Es que Hegel excede, ¿no? Permite
exceder el plano de la hipóstasis o de la eternización de lo contingente, ¿no? Y esa es una de sus grandes virtudes, ¿no? Del hegelianismo como sistema, de la dialéctica como método filosófico, ¿no? Aunque es altamente especulativo, nos permite, por medio de la oposición entre las cosas y sus contradicciones, observar cómo es que el devenir, el flujo, la continua dinámica interna de lo real, este proceso de transformación, no se detiene y no tiene ninguna característica que podamos llevar a la eternidad, ¿no? En términos de contenido, es decir, esto es lo constitutivo de el ser humano o la historia o la sociedad, ¿no? Y en el momento en el que nosotros analizamos cómo es que Hegel dice, bueno, en la mujer, ¿no? Llegando al proceso, ¿no? El desarrollo del espíritu, en la mujer se presenta esto, ¿no? Uno puede decir, bueno, está hablando de su tiempo. Esa es una lectura, pero la otra es que quizá no sea solo la lectura de su tiempo. Quizá Hegel está expresando su tiempo como todos los demás filósofos, pero al mismo tiempo nos está hablando de cuál es el camino que conduce desde la imposibilidad del conocimiento o la mera certeza de los sentidos hasta el saber absoluto. Y al tener, ¿no? este recorrido como objetivo central, no podemos, no podemos considerar que Hegel está únicamente dando voz a los prejuicios de su tiempo, sino que dentro de su sistema sí juega un papel fundamental el otorgarle a la mujer un sitio y al hombre otro, ¿no? Eh, el sitio, pues, es básicamente el que está o el que resulta de la diferencia sexual, ¿no? Que no es nada más diferencia sexual, es diferencia ética. O sea, Hegel sí observa en la mujer una eticidad de lo inmediato natural, la familia, el hijo en particular, como el centro del amor y el afecto y por ende de la acción femenina, mientras que observa en el hombre este afán de universalidad que se logra por medio de la ley. Si no hubiese una conexión en el matrimonio con lo universal, pues habría una tendencia disolvente. O sea, si nosotros extraemos lo que está diciendo Hegel y lo conducimos quizá a la situación concreta de la ausencia del varón en la relación del matrimonio, que pudiera ser algo muy común, Hegel pensaría que ahí esa familia está impedida de entrar en la universalidad de la ley justamente porque su momento constitutivo, eh, o el momento constitutivo no tanto de la persona, perdón, de la familia, sino de la familia con relación al Estado, ¿no? A la comunidad política, está ausente. El hombre en la familia no es solamente la figura paterna, es también la relación que se tiene con la ley del Estado. O sea, la ley del padre, y esto es algo que, por ejemplo, lo han encontrado en autores como Lacan, ¿no? Y que muchos otros autores, quizá, por ejemplo, el más famoso, ¿no? Sea el propio Zizek, ¿no? Que es un autor que, bueno, tiene libros de varias calidades, tiene algunos muy buenos y tiene otros libros que pues, son un poquito más como, eh, no sé, de un plano un poquito de difusión o no tan rigurosos, ¿no? Pero tiene algunos otros que sí son un poco más rigurosos. Y en esos otros textos, y también en los que son, digamos, un poquito menos rigurosos, está presente esta idea, ¿no? Que retoma Hegel, eh, y filtrada, ¿no? Perdón, que retoma Lacan del propio Hegel, ¿no? Del nombre del padre y de cómo la figura de la ley está encarnada en el varón, ¿no? Y que esa es eh, la función que el varón tiene en el seno mismo de la familia. Si no es a través del varón, no se conoce la ley. En ausencia del varón se desconoce la ley y se llega a la pura abstracción. Esa familia está abstracta, está en un estado de abstracción porque está ausente del principio de cohesión social, que es el reconocimiento e interiorización de la ley como forma ética no inmediata, sino dada a través de las mediaciones que nos conducen a formar parte del espíritu en su concreción histórica. Entonces, no, Hegel no está diciendo la gente que vive así son malos, está diciendo están gobernados por una ética de lo natural, de lo inmediato natural, ¿no? Bueno,
Regresaremos a Hegel un poquito después, pero Amoros avanza un poquito más hacia dos autores que son o que fueron, ¿no? Relevantes en su momento. Por un lado Kierkegaard y por el otro Schopenhauer, ¿no? Eh, en ambos casos, ¿no? Tenemos esta referencia, ¿no? A la dualidad o quizá la relación polar, si queremos verlo de esa manera, la tensión entre lo concreto y lo abstracto. Eh, Desde el punto de vista de Kierkegaard, ¿no? La mujer no accede a lo universal, perdón, al estatuto de individualidad inmediatamente, sino solo a través del matrimonio. La razón de ello es que la mujer es la morada de una eticidad universal, ¿no? Pero de una universalidad natural, no inmediatamente autoconsciente. Es decir, en ella, ¿no? Hay una abstracción, ¿no? Y esa abstracción es la que resulta pues de la fractura con el orden concreto del Estado, ¿no? Al que ya pues no tiene acceso inmediatamente. Y en esto sí, no podremos decir otra cosa, sino que se hace eco de una situación concreta, ¿no? La mujer no era ciudadana, entonces, ¿cómo iba a tener una relación con el Estado? No tenía el derecho al voto, no tenía en muchas ocasiones el derecho a la propiedad, tenía varias trabas desde el punto de vista del Estado y del derecho que no la hacían pertenecer propiamente al Estado, sino eh, tener una condición subordinada, ¿no? Incluso hay, por ejemplo, autores de inicios de la modernidad, y aquí estoy pensando en el Espinosa de Tratado Político, ¿no? Cuando, bueno, nos habla de que quienes no tienen propiedad dentro del Estado deben ser considerados como peregrinos, o sea, como migrantes, migrantes que no se detienen definitivamente en ningún sitio. Y bueno, pues las mujeres en esa medida, pues como no tienen una relación directa con el poder de acceder a la propiedad, con todos los derechos de la ciudadanía que abre pues esta época, poco antes de la Revolución Francesa, ¿no? Y todas las revoluciones que se estaban dando, sí resulta encontrarse en una situación de abstracción. En ese sentido, la mujer ocupa el lugar de la naturaleza, es mujer naturaleza porque es la pura regularidad, ¿no? Mientras que la cultura es el reino de lo nuevo, de lo inusitado. Es decir, en las leyes naturales nosotros vamos a observar la regularidad de las cosas que pueden cambiar o no cambiar, moverse o no moverse, pero según leyes, según reglas fijas que están inscritas en la fibra misma de la realidad. En cambio, en el hombre observamos la cultura es ruptura del orden de la ley natural. ¿Por qué? Porque se establece sobre la base de lo natural, pero para contradecirlo o para erigir algo distinto en función de ello. Eh, Todo el edificio cultural depende en gran medida de la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a la fuerza de la naturaleza. Y en la mujer piensa, bueno, digamos, desde esta idea sexista, es imposible que se realice ese, esa transgresión de forma inmediata porque no existe una relación con lo otro cultural y con el otro a través de los distintos mecanismos de alienación, vaciamiento y recuperación del espíritu en los objetos, ¿no? Dado que la mujer se encuentra vinculada a las labores de reproducción social y no a las labores de la producción y tampoco al Estado, pues no puede acceder a ello. El tema es que no se plantea el horizonte de interpretación del sitio de la mujer, pues desde eso, desde la idea de que es un sitio en el que se encuentra en función de la estructura social, sino al contrario. Se piensa que esta es una de las características naturales, ¿no? Eh, de la mujer y que, por el contrario, para el hombre, lo natural es el abandono de la ley natural, es el acceso a lo universal y por ende el sitio privilegiado o por antonomasia de la producción de la cultura. Ese sería el tema, ¿no? Bueno,
Esto le conduce a Kierkegaard, ¿no? Eventualmente a decir que la espiritualidad femenina es meramente estética. Y aquí hay una cosa, ¿no? Que Kierkegaard nos habla de del momento estético y luego del momento ético, ¿no? Y el momento estético es eso, es la contemplación de lo real, mm, que ocupa para Kierkegaard un paso, constituye un paso elemental, necesario, pero no suficiente para el desarrollo completo de la ética, ¿no? Eh, en ella hay una especie de pasividad generativa que no puede hacer otra cosa sino generar la vida y liberarse a través de esa vida generada. O sea, en Kierkegaard, por ejemplo, es por medio del hombre, el esposo, pero también del hombre, el hijo, que la mujer alcanza su